Largamos con Laurita Serra. Dale. Vos sabés que hoy el Congreso, la Cámara de Diputados puntualmente, avanzó en una ley sobre la que el gobierno tiene una enorme expectativa. Es una ley que establece un régimen penal empresario. Concretamente es una ley, un proyecto de ley que permite sancionar a aquellas empresas que cometan delitos de corrupción. Hasta ahora todo bien. Ahora, pero hasta ahora, ¿qué leyes teníamos si había un hecho de corrupción? No, hasta ahora las leyes castigaban a las personas físicas. Es decir, por ejemplo, a Laura Serra o a Diego Seigman, pero no a la empresa. Bien. Entonces, con esta ley se va a empezar a castigar a las personas jurídicas, a las empresas, que cometan, por ejemplo, pago de sobornos. Acá tenemos la explicación. Las empresas que se arrepientan del delito cometido pueden llegar a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal y a cambio de cooperar con información precisa, pagar una multa y tener una reducción de pena. Bueno. Exactamente, porque si en el caso de que la empresa, sabiendo que está en dificultades, acepte cooperar con la justicia, puede llegar justamente a un acuerdo para que a cambio de información que sea útil, precisa, pueda recibir una disminución en la pena y menos sanciones. Pero lo interesante de este proyecto de ley, y que hoy se discutió y hoy tuvo dictamen de comisión... Tener dictamen es que le dan curso a que lo van a poder discutir. En el recinto. Porque por ahí no te dan curso y se terminó el tema, queda en un cuarto cajón. Es el primer paso para ir al recinto. Ahí está. ¿Está? Entonces, lo que establece esta ley, este proyecto de ley en el artículo 37 es un traje a medida para la empresa Odebrecht. ¿Por qué? Pero es un traje que le gusta, Odebrecht se mira en el espejo y dice, la verdad, esta ley me gusta o me veo mal, me voy a salir mal de Odebrecht, esto. te recuerdo, había confesado en Estados Unidos que había pagado 35 millones de dólares a funcionarios argentinos durante el kirchnerismo. Pero bien, no llega a un acuerdo con la Argentina porque no está el andamiaje legal, no hay una ley que le garantice a Odebrecht, primero, no tener una persecución penal y segundo, seguir operando en la Argentina. Pues bien, este proyecto de ley le garantizaría ambas cosas. ¿Por qué? Porque vos sabés bien que... Por eso es un traje que le gusta a Odebrecht, claro, porque va a poder seguir, por ejemplo, con el soterramiento del Sarmiento. Va a poder seguir con los contratos que actualmente tienen y le permite a nuestro país y al mismo tiempo no ser perseguido judicialmente. ¿Pero por qué? Vos sabés bien que las leyes penales no tienen efecto retroactivo, es decir, que cuando esta ley se sancione no podría aplicarse para un delito anterior como el de Odebrecht, ¿entendés? Entonces, para salvar ese problema, lo que se estableció es que va a haber un acuerdo, que Odebrecht puede celebrar un acuerdo en sede administrativa, es decir, con el procurador del Tesoro, con el gobierno, para colaborar con información. ¿Y esto qué significa? Que van a poder esquivar ¿a quién? A Alejandra Gils Carbó, al Ministerio Público Fiscal. Entonces, lo que establece esta ley es que por medio de un acuerdo administrativo en la sede del gobierno, Odebrecht pueda confesar que funcionarios argentinos pagaron, recibieron coimas de Odebrecht. Muy bien. Natalia Bolosín, que te veo ya, si fueras el emperador, mandarías a los leones a esta ley ya con el pulgar para abajo. No, a la ley no. La verdad es que el proyecto original que se envió el año pasado al Congreso, que no contenía este artículo 37, el artículo Odebrecht, era un muy buen proyecto. Yo lo apoyé públicamente y lamenté mucho que la oposición no hubiera avanzado con eso en el Congreso. La verdad es que si Argentina hubiera tenido una ley como esta antes, ya podríamos haber sabido a quién le pagó Odebrecht las coimas, como pasó en Perú, como pasó en República Dominicana. O sea, la ley es importante, digamos, como objetivo que se apruebe. El problema es que ahora metieron... Si la gente en la casa dice, bueno, ya sabemos cómo es Argentina, al menos están armando una ley. ¿Esto te gusta? No, no me gusta nada. Digo, el problema es que metieron por la ventana ahora este artículo 37. ¿Por qué no me gusta? ¿Qué decía? ¿Qué tiene de malo? Pero el artículo 37, lo que Laura lo explicó perfectamente, digamos. Odebrecht hasta ahora, la empresa, no tiene ningún incentivo jurídico para sentarse a hablar con la Argentina, porque no tiene ningún riesgo jurídico, digamos. Como la empresa no es penalmente responsable, no tiene riesgo. Como la información que llega de Brasil no se puede usar contra sus ejecutivos, no tiene riesgo. Por eso yo planteé acá, en este programa, por primera vez lo dije acá, que había que ir a buscar la información a Estados Unidos, porque ahí no hay limitación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único cuál es el único incentivo que tiene la empresa para hablar con nosotros? Mantener los contratos y seguir contratando en la Argentina. ¿Y cuál es el
problema, que esto sería ilegal, porque viola la ley de procedimiento administrativo. Si vos obtenés un contrato pagando una coima, ese contrato es nulo, insanablemente nulo, pero pará, y debe ser me llegan revocado. a mi mente las palabras del gobernador de Córdoba, Schiaretti, que dijo, acá nosotros con Odebrecht andamos bárbaros, nos cobra baratito, es bueno y barato. Muy lamentable, muy bueno, lamentable. Pero pará, y mucha gente piensa eso, es decir, bueno, alguien te está haciendo un soterramiento, hasta que vos lo sacás y viene otro y armás las licitaciones y demás, dentro de 10 años se vuelve con la tuneladora en marcha. Bueno, a ver, pero Argentina tenía algunas herramientas. De hecho, el ex procurador Balbín, 2 días antes de ser despedido de su cargo, y no es que lo hizo porque se estaba yendo, lo hizo el día siguiente a que se aprobó el acuerdo de colaboración en Estados Unidos, ordenó iniciar primero una demanda civil contra la empresa, que para la Argentina hubiera implicado poder recuperar dinero, y además avanzar en la posibilidad de anular esos contratos. Cuando se fue el procurador Balbín, la decisión que tomó el gobierno fue diametralmente opuesta, y ahora se avanza con este artículo que lamento, porque lo importante sería que la ley se apruebe, pero este artículo termina siendo un obstáculo, porque lo que le va a garantizar a la empresa es la continuidad de los... Además, ni siquiera sabemos qué le va a garantizar porque la ley no lo dice. Habla de un acuerdo a nivel administrativo de colaboración eficaz, que le permite ¿qué al procurador? Pero ¿Qué espera, es lo que puede hacer y qué es lo que no? déjame ¿Puede violar la con- ley de procedimiento pero yo te administrativo el quiero procurador llevar del Tesoro de la Nación? No, yo te quiero llevar a la Realpolitik. Te sientan a vos. Ahora vos saliste del panel, teorema de Baglini. Desde afuera es más fácil. Señorita Bolosín, ahora usted tiene acá la llave. ¿Qué hace? Yo lo dije ¿Tiene desde el primer el día. Estado y la complejidad de los... Diego, ¿Tiene? lo dije el primer día, que, digamos, claramente qué es lo que había que hacer. Lo que hay que hacer es, primero, que los fiscales avancen en la medida que puedan con lo que hay en la Argentina, porque hay para avanzar. Segundo, tratar de avanzar para obtener cooperación de Estados Pero vos Unidos. querés que se quede o que se vaya. El televoto, ¿quieren que se quede o se vaya Odebrecht de Argentina? A mí no me interesa, ¿Qué digamos, yo querés? no tengo una cuestión personal con la empresa. Lo que me parece es que desde el punto de vista moral es absolutamente insostenible permitirle a una empresa que pagó coimas que siga ¿En contratando. otros países pasó que pagaran y siguieran, pero Diego? No en otros países. No sé acá, cómo es. Acá pasó. Acá pasó. LAN pagó coimas. Siemens. Pero Siemens justamente porque lo somos- reconoció. Pagó su sentencia en Estados Unidos, 25 millones de dólares. Y sigue operando. Señores abogados, sé que no es la materia por la cual ustedes fueron convocados acá, pero tal vez tengan una opinión sobre esto. ¿Legalmente qué se hace? Yo sé que una cosa es laboralista, previsional. Si quieren sumar... Sí. Es un tema que tiene muchas aristas porque por un lado una empresa es una entidad productiva que genera empleo, etcétera, etcétera, en el país. Por otro lado, la pregunta que uno tiene que hacerse es si el país tiene interés en recibir empresas Correcto. que hayan recurrido a estos procedimientos para obtener contratos públicos. Correcto. En definitiva, la pregunta es un choque entre una realidad, que es un país que le falta empleo, que tiene, digamos, índice de desempleo. Esto es para y una vos, realidad moral. Bolosín. Lo que digo es necesario. La pregunta es, ¿por qué habríamos de mantenerle los contratos? Pues no es que lo hacemos para sostener el empleo. El gobierno está diciendo que lo hacemos para que nos den la información. Esta es la ecuación. La ecuación no es Odebrecht sigue por el empleo. La Bueno, ecuación pero es pará, Nati, no sigue puede, porque tampoco tiene la podría información. salir a decir el gobierno, no, pasa que necesitamos empleo, que se quede Odebrecht, que emplea a tanta gente. Pero digo, no ¿la podría promesa decir. cuál es? La promesa del gobierno por la cual aparece este artículo 37, ¿cuál es? Que entonces vamos a tener la información. Mi respuesta es, muchachos, podríamos conseguirla de otra manera sin necesidad de mantenerle los contratos. Vos hacés que sí con la cabeza. ¿Qué quiere Coincido. decir? No, coincido. La realidad es que una empresa que está por lo menos cuestionada y debidamente cuestionada y se sabe lo que está pasando en Latinoamérica y en Brasil y aquí que se la mantenga, que se la siga sosteniendo es por lo menos a mi criterio bastante llamativo. Es A mí me llamativo, parece pero... que, digamos, hay también una costumbre, nosotros analizamos todo desde la óptica del Estado bobo, ¿no? Del Estado que no sabe negociar, que no sabe... que históricamente fue así. Digamos, es muy difícil negociar en nombre del Estado cuando vos encontrás contratos, los que son, digamos, abogados y han trabajado en el Estado, que encontrás contratos, estás en franca, digamos, estás disminuido frente a la otra parte, ¿no? El Estado siempre fue bastante bobo para negociar, pero... digamos, uno podría decir, bueno, que el Estado negocie, que la empresa termine la obra, que digamos, que le sacás la ganancia. Pero la ley no lo tenemos otro permite, tema. digamos. Yo les pregunto a ustedes, nosotros nos piden panel de ¿Por qué terapia de perdón, noticias. ¿por qué sigue operando LAN?
No debiera, no debiera. Y Está en el caso bien. Siemens, que también se menciona acá, permítanme recordar que la empresa en Estados Unidos dijo casi con nombre y apellido a quien le había pagado las coimas en Argentina. Dijo, entre el 98 y el 99 Pero le pagué al opera, presidente, le opera, pagué al sigue ministro del operando, Interior. sigue Pero opera operando. porque, La ¿sabes por qué opera? grieta Porque entre los judicialmente la juristas y causa los nunca avanzó. realistas. No, a ver, no, opera por diferentes cosas. Opera porque la empresa, digamos, se acogió a un sistema de Estados Unidos, No renovó opera, el pero no management. es esa la razón. Jurídicamente no es esa la razón, Bueno, Diego. jurídicamente... Lo que pasó en Estados Unidos pero no tuvo ningún impacto estás en la bastante Argentina. alejada de lo que es estar detrás de un escritorio, donde hay muchas más variantes que solamente la cuestión... La primera variante, ¿sabes cuál es? Cumplir la ley, Diego. Y la ley de procedimiento administrativo es muy clara. Si no vamos a cumplir la ley, entonces, bueno, digamos, está bien. Bueno, es una pero, a ver, decisión, ¿no? tenés una cantidad de empresas sospechadas que están, que digamos, que a las que vos les podrías aplicar esa ley y sacarlas directamente. Pero esta no está sospechada, esta reconoció que pagó 35 millones de dólares en coima. Exactamente, Eso no es pero una digo, pero el sospecha, Estado- digamos. pero, Eso digamos, es una confesión. no, De pero- hecho, así se llama, es un acuerdo de culpabilidad. Deja hablar. Déjame hablar. Cuando vos negociás con un proveedor... Quedó así de No, verde. pero cuando vos negociás con un proveedor, a veces, digamos, te pasa cuando haces cuando construís en tu casa, a veces, digamos, negociás tomando cantidad de cosas. Entonces, estamos acostumbrados a un Estado bobo. Negociemos con la corrupción. Perdón, que negocia bobamente, y que siempre pierde. Y por ahí hay que empezar también a cambiar ese Estado. Y no digo por esto que haya que dejarlo o no en en el soterramiento. Lo que digo es, hay que tener en cuenta una obra hipercompleja de ingeniería, por decir una, ¿no? Odebrecht en el soterramiento, que hay que tomar una cantidad de decisiones que el gobierno Pero claramente está no ha claro, digamos, explicado. no es fácil.